Formación de la Virgen consagrada. Bien, antes de entrar en lo que dice directamente la ESI y fijándonos en el espíritu de la explicación que presenta, he tomado primero como una especie de iluminación bíblica, con dos textos que son el primero, Gálatas 4:19, donde San Pablo dice estas palabras: hasta que Cristo se forme en vosotros. Entonces, esa es la perspectiva de la formación, que Cristo se forme en nosotros plenamente. Se trata de que Él nace en nosotros, crece en nosotros, vive en nosotros, y cuando ha alcanzado su plenitud en nosotros, entonces ya estamos plenamente formados, entonces podemos morirnos. Es decir, las palabras en la misma carta a los Gálatas dice San Pablo: vivo, no yo, es Cristo quien vive en mí, enlazan con estas otras. ¿De qué se trata? Irme adecuando para que Cristo viva en mí de una manera cada vez más plena, para que Él posea toda mi personalidad, mi mente, mis afectos, mi cuerpo, mi alma, todo mi ser, toda mi personalidad. Entonces, que Cristo se vaya formando en nosotros. Esta intuición que han desarrollado mucho los padres de la Iglesia y a la hora de presentar todo lo que es el crecimiento de la vida espiritual, hablan en esta perspectiva, que Cristo nace en nosotros, crece en nosotros y se va desarrollando en nosotros hasta alcanzar su plenitud, se va formando. La formación es esto, es que Cristo se forme en nosotros. Y la otra cita es de Efesios 4:12, que dice: hasta que lleguemos a la medida de la estatura propia de la plena madurez de Cristo. ¿Hasta dónde tengo que crecer? Pues vuelvo al texto de Gálatas 2:20, hasta que Cristo viva plenamente en mí, hasta que yo sea totalmente y perfectamente configurado con Él. Esta es la perspectiva de la formación, a la medida de la estatura propia de Cristo. Pues no puedo decir, yo ya llegué, ya he llegado a la madurez y ya puedo descansar. No, el crecimiento es continuo hasta el último momento de nuestra vida. Y en el último momento de nuestra vida todavía nos queda lo más importante, que es pasar por la muerte, porque nos dice la carta a los Hebreos que Cristo alcanzó su perfección a través de la muerte. Entonces, que obviamente la muerte es el acto de amor, de entrega total, la muerte es la que nos va a terminar de formar y de perfeccionar en esa unión con Cristo, en esa configuración con Él. Por supuesto, después de la que viene la resurrección, etc. Pero en lo que respecta a nuestra vida en este mundo, la tarea que nos toca es esta: una plena y creciente configuración con Cristo. Esas dos citas, guárdenlas muy bien, o si quieren mejor esas tres: Gálatas 4:19 más Gálatas 2:20 y Efesios 4:12. Ahora, a la luz de esto, tenemos que decir que la formación no es solo no es solo ni principalmente adquisición de conocimiento. Primera recita. Formarnos es aumentar conocimientos. No, eso es solamente un aspecto, pero no es ni el único ni el principal. Adquisición de conocimientos. Esta perspectiva, por tanto, lo que ya he subrayado, nos habla de que la formación mira, y esto lo repite, lo vamos a ver después, la ESI constantemente, nuestra formación mira a la configuración plena con Cristo. También el texto de San Pablo, que he citado, de 4:19, nos da una pista muy interesante. Nos dice que la formación es un proceso interior, es como una gestación, algo así como el niño se va gestando en el seno materno, también nosotros vamos gestándonos en el seno de la Madre Iglesia. Esa es la formación, una gestación
creciente para llegar a configurarnos con Cristo. También esto nos dice otra cosa muy interesante, y es que se trata de algo progresivo, crecimiento. Y por eso nunca para, nunca acaba, lo vamos a ver, como también la ESI lo dice explícitamente, la formación nunca termina en la vida, nunca termina. Es algo en progreso continuo, en crecimiento continuo. Y por la misma razón no conoce límites. ¿Se acuerdan que veíamos en uno de los temas anteriores cómo la Iglesia Spons Mago utiliza este tipo de expresiones? Cada vez más, cada vez mejor. ¿Por qué? Pues porque si el objetivo es la configuración con Cristo, nadie puede decir que ya ha llegado. Porque nadie puede poseer totalmente, perfectamente a Cristo. Entonces, no hay límite. Bien, dicho esto, desde esa iluminación bíblica, estas claves primeras y fundamentales, ahora ya vamos de lleno a entrar en lo que nos dice la ESI acerca de la formación. Voy a ir tomando algunos números, en primer lugar el número 74, que nos dice que se trata de la formación, es un compromiso de seguimiento del Señor Jesús. Compromiso de seguimiento, ¿ven? Todas las claves de formación van en esta perspectiva de vida, es algo vivencial, seguimiento del Señor Jesús. Entonces, si se trata de seguimiento, no es ante todo ni principalmente cuestión de conocimientos, es cuestión de vida, es cuestión de adhesión, es cuestión de entrega. Bien, y este seguimiento reclama o pide de nosotros una, cito palabras textuales, como casi todo lo que estoy diciendo, dice, requiere de nosotros una respuesta activa y una dócil colaboración. Respuesta activa. ¿Por qué? Porque la formación es, ante todo, autoformación. O sea, la formación no es una postura pasiva, bueno, que me den conocimientos, que me den formación y ya. No, formación es algo activo, respuesta activa. Si no hay colaboración de parte mía, puedo tener los mejores maestros del mundo, puedo tener todo lo que quiera, pero no va a haber formación. Respuesta activa y dócil colaboración. Colaboración, ¿por qué colaboración? Por lo que acabo de decir, activa, respuesta activa, colaboración personal. Y a la vez dócil, porque el ser formado implica una cierta docilidad, una cierta obediencia, una cierta disponibilidad de dejarse formar. Si yo pienso que ya me lo sé todo, que me van a enseñar a mí, que pues lógicamente ahí no hay docilidad, no hay apertura a dejarme formar. Por definición, se requiere como condición fundamental esta docilidad, esta apertura a dejarme formar. Bien, el tema de la formación es muy amplio, pero también recojo nuevas expresiones que aparecen también ahora en el mismo número 70, donde habla de una continua conversión. Aquí nos habla también de una cosa vivencial, pero recuerden que la palabra conversión, en el Nuevo Testamento, así se dice, metanoia, cambio de mente o de mentalidad, esta conversión empieza por los criterios. Mis criterios que tienen que ir siendo adecuados a los criterios del Evangelio. Entonces, cambio de mente, cambio de actitud, de voluntad, de corazón y cambio de conducta. Es una continua conversión. Otra expresión que aparece en ese número 74 es la de una progresiva adhesión a Cristo. Por tanto, la adhesión es de la voluntad y es de la persona entera. Adhesión a la persona de Cristo. Bien, y nos dice también que implica todas las dimensiones de la persona. Y todas son todas. Y especifica corporal,
afectiva, o sea, hay una formación también de la afectividad que tiene que ir siendo educada, intelectiva, por supuesto, la inteligencia tiene que entrar también, volitiva, o sea, la voluntad, y o sea, todas las dimensiones de la persona tienen que incorporarse a la tarea formativa. Entonces, aquí queda muy claro que no se refiere solo a la parte intelectual o de conocimientos, etcétera. Si hubiera que dar prioridad, yo diría, y esto no lo dice así explícitamente el documento, pero lo digo yo, la prioridad está justamente en la espiritual. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la dimensión, la formación espiritual es como la base, el motor, el impulso que sostiene todo lo demás. Si no hay una adecuada formación espiritual, una consagrada podría tener muchos conocimientos teológicos, pero no habría una verdadera formación. Podría ser una persona con muchas habilidades pastorales, pero no habría una verdadera formación. Es decir, la dimensión espiritual es la que está en la base y en cierto modo la que engloba y aglutina todas las demás. Todas las demás. Pero es total. O sea, no basta decir, igual que para que haya salud, no basta decir yo tengo mis pulmones en perfecta salud, pero mi corazón no tiene plena salud, es totalidad. Entonces, abarcar o orientar, procurar orientar la tarea formativa en todos los ámbitos, en todas las dimensiones, como dice expresamente. Y, bien dice explícitamente, se prolonga a lo largo de toda la vida, por la misma razón que ya hemos explicado antes, ¿no? Es a todas las dimensiones y estamos en formación permanente, continua. Claro, si nos limitásemos solamente a la parte conceptual, intelectual, bueno, tampoco en ese punto uno podría decir que ha terminado, porque uno puede conocer más o menos bastante de una área concreta, pero ignora de las demás áreas. Pero es que no se trata, repito, solamente de la parte intelectual, sino de la totalidad de la persona. O sea, entonces, como mi capacidad afectiva va madurando, cómo va madurando mi capacidad de decisión, mi voluntad, cómo va madurando también la manera como mi cuerpo es integrado en esta entrega al Señor. Entonces, esta totalidad es importante. Bien, y continúa diciendo el documento en el número 77 que hay que evitar tendencias individualistas y especifica más qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir tendencias individualistas? Pues que yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, yo soy formador de mí mismo, formadora de mí misma, y a mí, pues ya está, yo voy a lo mío, a mi aire. Yo tengo mis propios libros, yo tengo mis propias ideas, etcétera. Hay que evitar estas tendencias individualistas. Y lo matiza diciendo, se trata de tener un verdadero sentido de pertenencia eclesial. Por tanto, esta conciencia de ser parte de la Iglesia, estar integradas en la Iglesia universal y en la Iglesia particular, unión con el obispo, etcétera. Y el otro dato que aporta de este evitar tendencias individualistas es el espíritu de comunión dentro del ordo. Es decir, hay que cuidar también en el camino formativo esta comunión de unas hermanas con otras, que no haya fugas en solitario, como pasa en las carreras ciclistas, ¿no? En la carrera ciclista va todo el pelotón y a veces hay uno que se fuga. Eso en el ciclismo está bien, pero aquí no. Hay que mirar en grupo. Es cierto que cada persona tiene su ritmo y su camino personal, eso no lo vamos a negar, pero evitar eso, todo lo que puedan ser planteamientos individualistas. Yo me entienden con esto, no hace falta explicarlo más. Bien, otra cosa que aparece también en el número 78, dice, la formación se trata de favorecer el desarrollo de la capacidad de interpretar la realidad según los criterios evangélicos. Esta es otra cosa importantísima. Miren, estamos hablando
de una inteligencia práctica. No se trata de adquirir solamente conocimiento, sino de una inteligencia práctica. ¿En qué consiste esta inteligencia práctica? Dice desarrollo de la capacidad de interpretar la realidad según criterios del Evangelio. O sea, yo miro qué es lo que está pasando en Perú, qué problemas hay ahora en nuestra sociedad. Yo miro qué es lo que está pasando en nuestra iglesia, qué problemas, qué dificultades hay. Y tengo que saber interpretar esas realidades desde los criterios del Evangelio. Esto es formación. Luego veremos cuando hable de la formación permanente de las consagradas, dirá que uno de los aspectos es el integrar o el asumir temas de actualidad, no por estar a la moda o estar pendiente del último que ha ocurrido, sino que vivimos en el mundo y tenemos una misión en medio del mundo y hay que saber dar un sentido a la luz de la fe y del Evangelio, todo lo que pongamos. Porque, ¿qué significa este ataque violento que hemos visto en la muerte de este conferencista de Estados Unidos? Este ataque violento a la verdad. Ha sido asesinado, un hombre de bien, un hombre de paz, que se dedicaba a ayudar a los jóvenes, ha sido asesinado simplemente por defender la verdad. Esta es una realidad que está ahí. ¿Qué significa esto? Yo tengo que aprender a interpretar qué significa eso a la luz del Evangelio. Bueno, pues desde las cosas más inmediatas, más concretas, más pequeñas, hasta las cosas más universales, se dan en el mundo. Y fíjense, por ejemplo, esto tiene una aplicación muy concreta a la hora de ver cómo asimilamos las noticias. No se trata de estar a la última de todo lo que pasa en la iglesia, en el mundo, etcétera, sino que yo sea capaz de asimilar todo eso. O sea, una noticia que yo escucho, que yo veo, debe interpelarme, debe cuestionarme personalmente, debe llevarme a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y eso que me dice a mí? ¿O qué el Señor me está diciendo con esto? ¿Ven? Entonces, no hay que estar ni al margen de lo que pasa en el mundo, ni tampoco estar con la cabeza llena de noticias. Hay que saber conocer lo que pasa, lo fundamental de lo que está pasando, pero sobre todo aprender a interpretarlo, a integrarlo en mi personalidad, en mi crecimiento personal, a saber descubrir el mensaje que Dios me dirige a través de todo eso. Y esto supone toda una reflexión. Entre paréntesis, sería bueno en algún momento que hagamos, bien como experiencia formativa, esto, analizar alguna noticia, analizar algún acontecimiento de actualidad, de la vida de la iglesia o del país o del mundo. Esto creo que va a ser muy formativo. Seamos capaces de ver cómo analizamos ese hecho y cómo somos capaces de ese acontecimiento interpretarlo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los criterios evangélicos. Queda ahí una sugerencia muy concreta, pero que sí o sí tenemos que hacerla, porque me parece que es una manera de poner en práctica todo esto. Cada una puede hacerlo, puede y debe hacerlo individualmente, pero será bueno que alguna vez, grupalmente, también lo hagamos. Bien. Y luego dice, habla de, ahora el mismo número 78, habla de unos elementos irrenunciables, irrenunciables. Y aquí dice, en primer lugar, formación teológica, cultural y pastoral. Bueno, no todo el mundo tiene por qué hacer una licenciatura en teología, pero bueno, una formación teológica fundamental, básica, pues dominar bien el catecismo, etcétera. Cultural quiere decir que estemos al tanto de las corrientes culturales que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, que ahí estamos, insertos en este mundo, y es este mundo que tenemos que evangelizar, y formación pastoral también. Si surgen iniciativas de evangelización que están dando frutos, pues hay que estar con las antenas abiertas a acoger eso que el Espíritu está suscitando en nuestra época, en nuestro tiempo. Que ha habido iniciativas que han sido válidas en otra época y no ahora. Pues tenemos que ir viendo. Formación teológica, cultural y pastoral. Segundo, experiencia espiritual, que entra todo lo que es oración, retiros, etc. Por si acaso,
explico lo que quiere decir la palabra experiencia. Experiencia, por favor, no lo identifiquen con sentimientos, con emociones. Experiencia es la postura de quien ha sido capaz de asimilar vitalmente, vitalmente, de tal manera que una persona tiene experiencia de Dios porque ha aprendido o va aprendiendo a vivir según el Evangelio, va aprendiendo a confiar en Dios, va aprendiendo a vivir desprendido de las cosas materiales, va aprendiendo a vivir la caridad y la entrega y el servicio, va teniendo verdadera experiencia espiritual. Y además se da sentimiento, pues bendito sea Dios, pero si no se da sentimiento, la experiencia no es un sentimiento, pero tiene verdadera experiencia espiritual quien conoce los caminos de la oración, los caminos de la relación con Dios, quien puede compartir realmente lo que es Dios en su vida, pues eso es una experiencia espiritual. Y tercero, inserción en un tejido de relaciones eclesiales, porque somos iglesia, vivimos como iglesia. Fíjense que incluso una monjita de claustro tiene una vocación eclesial. Recuerden a Santa Teresita, en el corazón de la iglesia yo sé del amor. Que tengas una vocación de claustro no te exime de vivir tu relación con la iglesia. En nuestro caso, que además vivimos en el mundo, pues lógicamente se trata incluso de cuidar esas relaciones eclesiales con las demás hermanas del ordo, con el obispo, con el delegado del obispo, con tu párroco, con la gente de tu parroquia, con los grupos de tu parroquia, donde estés insertada, es vivir de una manera rica esa inserción en un verdadero tejido de relaciones eclesiales. Bien, y luego hay una cosa también muy interesante en el número 94 que expresa con 3 verbos. Dice, la formación implica, primero, verificar su propia experiencia de fe y su intuición vocacional. Son palabras textuales, como siempre, y cuando vean la diapositiva verá que está entre comillas, porque son textuales, yo ahora después explico, pero la frase es textual. Verificar su propia experiencia de fe y su intuición vocacional. Todos tenemos una cierta experiencia de fe, todos tenemos una experiencia vocacional, pero hay que verificarla. ¿Qué quiere decir verificarla? Confrontarla con la iglesia, con la enseñanza de la iglesia, con los documentos de la iglesia, con la Sagrada Escritura, por supuesto. Se supone que cada una lo ha confrontado en su dirección espiritual, pero confrontarla también, en este caso, con el delegado. Bueno, verificar si esa experiencia de fe es correcta, si tiene que ser matizada, corregida, completada, enriquecida, y si esa experiencia o intuición vocacional, pues también está en su justo lugar, o tiene también que ser completada y matizada. Entonces, verificar la experiencia de fe como la vocación. Segundo, releer los aspectos más dolorosos y oscuros de su vida a la luz de la palabra de Dios. Esto es importantísimo, porque ¿qué ocurre? Con las cosas negativas, dice, los aspectos oscuros y dolorosos. Aquí van desde pecados personales, errores cometidos, etcétera, hasta el daño que nos hayan hecho. Muchas cosas entran aquí, pero son aspectos oscuros y dolorosos. Hay que aprender a releer todo eso. No basta, o no serviría, mejor dicho, no serviría de nada enterrarlo, porque eso forma parte de mi historia. Tengo que aprender a integrarlo, asimilarlo, digerirlo. Y eso significa releer. Entonces no puedo enterrar. Tampoco tengo que estar dando vueltas a ello constantemente, que eso nos llevaría a una postura obsesiva, escrupulosa, etc. Entonces tengo que aprender a releerlos, dice, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es así, releyéndolos a la luz de la palabra de Dios, como yo aprendo a darle sentido, a interpretar. Pero una vez más, la palabra interpretar, dar sentido,
todo eso que me ha ocurrido. Porque si yo no lo digiero, todo eso que me ha ocurrido no lo digiero, pues se me indigesta. Si eso negativo, doloroso, oscuro, he vivido, no lo similo personalmente, se me indigesta y me hace daño y no crezco. Fíjense que, no sé, pensemos, un ejemplo muy concreto. Bueno, miren que muchas veces los escritos de los santos son la historia de un alma de Teresita de Lisieux, que es un releer su historia. Las confesiones de San Agustín, ¿qué es? Pues releer su historia, la luz de la palabra de Dios. En la vida de San Agustín ha habido muchas cosas negativas, pecado. En la vida de Teresita ha habido también cosas puras. Su mamá que muere cuando ella tiene 5 años, la deja traumatizada, pero el punto es que uno sea capaz de releer y por tanto asimile y lo integre en una experiencia enriquecedora, en una experiencia de crecimiento. Entonces, verificar, releer y tercero, dice, consolidar procesos de sanación interior que le permitan disponerse a acoger la gracia de la vocación de forma más libre y plena. Es precioso, y cada vez que leo y releo el documento, se más rico. Cada una de estas 3 experiencias que les acabo de decir me parece que es muy interesante verificar la propia experiencia de fe y la intuición vocacional, releer los aspectos oscuros y dolorosos hasta la luz de la palabra de Dios y ahora consolidar procesos de sanación interior. Bueno, hacemos retiros de sanación interior, hacemos misas de sanación y todo eso está bien, pero la sanación no es algo instantáneo, automático, es un proceso, como dice aquí. Entonces, no basta, uno no puede decir, yo ya tuve esa herida en mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y ya sanó, ya está. No, hay todo un proceso. Tengo que volver sobre ella. Es un proceso de sanación interior. ¿Y todo eso para qué? Miren qué bien está definida aquí la finalidad de esa sanación interior. ¿Para qué? Para que yo esté en paz, para que yo tenga tranquilidad, para que ya no tenga más problemas. No, todo eso es para poder disponerme a acoger la gracia de la vocación de forma más libre y más plena. O sea, tengo que sanar esos traumas, esas heridas, lo que fuere, para que de ese modo pueda vivir de una manera cada vez más plena y más libre, o sea, sin ataduras, sin condicionamiento, la presión que Dios me ha dado. Es decir, es por tanto una sanación para el amor, para que yo pueda amar más y mejor y pueda vivir toda esa plenitud. Entonces, si hay cosas que no estorban esa vivencia de la más libre y más plena de la vocación, pues es posible que se vaya a curar, sanar. Si eso no es obstáculo, no es estorbo, la vivencia de tu vocación, quizá el Señor no lo cure. Pero lo que sea estorbo, Él lo va a curar, pero lo va a curar con mi colaboración mediante ese proceso de sanación interior. Bien, dicho eso, ahora vamos a ver, por un lado, la formación previa, consagración, y después la formación permanente de las ya consagradas. Vamos a ver qué nos dice el documento primero de la formación previa a la consagración, en la que están muchas de ustedes. Dice en el número 97, tiene un doble objetivo, fundamentalmente es doble. Primero, consolidar la formación cristiana. Muy bien, ojalá que todas tocasen las puertas del ordo con una gran formación básica en su fe, en su vida cristiana. Aunque eso así fuera, esa formación cristiana hay que consolidarla. Pero a veces no es así, que a veces incluso hay lagunas, hay deficiencias. Bueno, pues esta es una de las razones por las que se trabaja el catecismo de la Iglesia Católica. Hay que consolidar bien esa formación cristiana básica, porque no se puede construir una consagración sin esta formación cristiana básica y fundamental. Y el segundo objetivo es ofrecer herramientas
para comprender la consagración y las responsabilidades derivadas de ella. Obviamente, se están preparando para dar el paso a la consagración, previo discernimiento, y esta formación debe ofrecer esas herramientas para entender mejor qué es la consagración, ir entendiendo mejor. Mira, aquí una puede llegar con una idea muy incompleta, muy imperfecta de lo que es la consagración, bueno, pues poder entender mejor qué es la consagración y poder asumir las responsabilidades que conlleva, poder dar una respuesta más personal, más consciente, más plena. Mira, aquí vemos una vez más el enfoque vivencial de todo esto. Bien, nos dice que deben dejarse educar y formar cada día por la experiencia. Otra vez el tema de la experiencia, pero dejarse educar y formar cada día por la experiencia. Una matización aquí importante. A ver, una persona no tiene más experiencia porque haya vivido muchos años o porque haya pasado por muchas situaciones o porque haya conocido a mucha gente o haya visitado muchos países. Una persona tiene experiencia en lo que decíamos antes, si ha sido capaz de asimilar lo que ha vivido, si ha sido capaz de digerir lo que ha vivido. En comparación con la comida me parece clara. Tú puedes comer una comida maravillosa, riquísima, nutritiva. Si no la digieres, no te sirve de nada. Bueno, pues igual aquí se trata de asimilar la experiencia, asimilarla vitalmente, personalmente. E incluso el texto dice literalmente dejarse educar y formar por la experiencia cada día. Entonces, si he tenido un problema en mi familia, si he tenido esta dificultad en el trabajo, si he encontrado una persona muy generosa que me ha ayudado, si he encontrado un testimonio hermoso en el hospital, yo qué sé, todo lo que vayamos encontrando, positivo o negativo, tengo que dejarme educar y formar por esa experiencia. Es decir, aprender a hacer experiencia, aprender a asimilar lo que me toca vivir. Y aparece también otra cosa que ya lo vimos en el tema anterior, creo, cuando hablamos de la madurez, el conocimiento de las propias potencialidades y limitaciones. Esto es clave también, cuáles son las cualidades, las capacidades que Dios me da y cuáles son también mis limitaciones. Conocimiento sereno y objetivo de todo esto, lo que ya lo hablamos de ello, entonces no voy a insistir más en ese punto, pero también eso es muy importante de cara a la madurez. Ni vale decir yo no valgo para nada, ofendiendo a Dios, ni vale decir que yo aquí soy el rey del mundo, que valgo para todo y que soy perfecto y que todo es maravilloso. Bueno, tengo cualidades, voy a descubrir, tengo que limitaciones, tengo también limitaciones que tengo que reconocer. Bien, todo ello para facilitar la correspondencia a la acción del Espíritu Santo. Bonito. ¿Ven? O sea, la formación y esta asimilación de la experiencia y el conocimiento de mis cualidades, ¿para qué? Para que yo sea más dócil a la acción del Espíritu Santo. Ven otra vez cómo la dimensión espiritual es fundamental, es la básica, constituye la finalidad última, la docilidad al Espíritu Santo, que sea facilitada por todo esto. Bien, habla también de situarse ante la realidad con atención, con inteligencia y con sentido de responsabilidad. Creo que si tomamos cada cosa de lo que nos va diciendo aquí es que tenemos aquí para un montón de tiempo. Situarse ante la realidad. Con atención, o sea, tengo que abrir los ojos. ¿Se atención? Inteligencia, no ser ingenuas, ser inteligente para reflexionar y captar qué es lo que está pasando, qué significan las cosas. Y sentido de responsabilidad. Porque no solamente es que Dios me habla a través de lo que ocurre, sino que Dios me interpela, o sea, me mueve a actuar. Recuerden que salí hace poco, por ejemplo, el Evangelio del Samaritano. Los dos primeros personajes de la parábola no se dejan interpelar. Se encuentran a aquel hombre tirado en el camino
y dan un rodeo, mira para otro lado y se van. El samaritano se deja interpelar. No se para simplemente a decir, uy, hay un hombre herido, ¿qué le habrá pasado? Pobrecito, ¿quién le podrá ayudar? ¿Quién le habrá atacado? Hay que ver qué gente tan mala hay. No, él ve ese hombre herido que está en el camino de su vida, es un llamado de Dios para tomar el problema entre las manos y ser lo que está de tu parte. Y lo carga, y lo cura, y lo lleva a la posada, etcétera, etcétera. Seguro que tenía muchas cosas que hacer, seguro que tenía su plan para ese día, su programa de tareas, quizás le estaban esperando en su casa. Se dejó interpelar por ese hecho que apareció en su vida. ¿Ven? Pues no es una cuestión meramente intelectual, sino realmente vital. Sentido de responsabilidad. Dios me habla, me llama, a ver de lo que encuentro en mi vida, me quiere hacer reaccionar adecuadamente. Responsabilidad viene de Dios. Me llama, que me habla y que tiene para mí un mensaje y una interpelación. Bien, y todo esto se engloba en el deseo de crecer en el amor de Cristo. Bien, nos habla también de encuentros y acompañamiento, encuentros se tiene grupales, acompañamiento más personalizado o también grupal. ¿Cuál es la finalidad? Crecer en capacidad de discernir el plan de Dios. Por muchos años que uno tenga, el plan de Dios sigue abierto. No es que uno ya pone el piloto automático, sino que tenemos que estar descubriendo qué es lo que Dios quiere para mí en esta etapa de mi vida, en este momento de mi vida, en esta circunstancia que quiero vivir. Discernir el plan de Dios sobre mi vida. Entonces, avanzar en esta escucha constante. Integrar, la segunda finalidad, la primera es crecer en capacidad de discernir el plan de Dios, segunda, integrar en síntesis sapiencial las aportaciones formativas. Otra indicación preciosa. El documento es de una riqueza impresionante. Integrar en síntesis sapiencial. ¿Qué significa esto? Miren, hay gente que sabe mucho, muchas cosas, pero que su cabeza es un caos. No hay orden. Integrar en síntesis sapiencial quiere decir que soy capaz de valorar lo principal de lo secundario. Esa es la primera cosa. Cuestiones formativas en una síntesis ordenada, estructurada, donde las cosas están concatenadas unas con otras, relacionadas unas con otras, y además sapiencial. Sapiencial viene de sabiduría, o sea, no es un mero conocimiento teórico, sino una síntesis sapiencial. Bueno, pues como ven, es todo un programa formativo como para no aburrirse, vamos. Bien, otra finalidad que dice ahí es interpretar con una mirada de fe las distintas experiencias de su vida. Eso está en el número 98. Viene a decir más o menos lo que ya nos ha salido en otras expresiones parecidas. Interpretar con mirada de fe las experiencias de la vida, la propia vida. Otra importantísima, consolidar el amor por la oración. Esto forma parte de las finalidades formativas. Fíjense que no dice simplemente cumplir con mi oración. Esto para las revisiones de vida, ténganlo en cuenta también. No basta decir yo cumplo mi tiempo de oración y ya. Eso lo dice también el fariseo. He cumplido, he rezado, he dado limosna, he cumplido. Se trata de algo más. Consolidar el amor por la oración. Una consagrada tiene que tener amor por la oración. Tiene que tener deseo de crecer en la oración, en la vida de oración. Y no decir, bueno, yo ya hice mi tiempito, ya me conformo. Amor por la oración. Y si me queda un espacio libre y puedo aprovecharlo, allá que voy. Y si puedo aumentar un tiempo, aumento. Eso es posible si hay amor por la oración. Otra cosa muy interesante también, desarrollar la capacidad de organizar el ritmo de la jornada, de la semana y del año. Pues nos damos esclavos de las circunstancias
que no me deje llevar por lo que, no sé, por lo que venga, o que me organice la vida a los demás. Yo tengo que ver qué hago con mi día, qué tiempo dedico a mi oración, cómo priorizo de las tareas que hay, mi trabajo, cómo me organizo, la atención a mi familia, mi día, mi semana. Dentro de la unidad de la semana, ¿cómo me distribuyo mis tiempos? Bueno, si, por ejemplo, si en la semana, los días de trabajo, no he podido orar tanto, quizá en el fin de semana puedo sacar más tiempo para orar, no sé, o para leer, o para formarme. Y el año, cómo organizo mis tiempos profesionales, cómo organizo mis ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Bien, y cultivar la unión con la comunidad eclesial. Bueno, sé que también ha salido ya de un modo o de otro, pero también es bueno insistir, porque habla de cultivar, no solamente en entablar relaciones, sino cultivar positivamente esta unión con toda la comunidad eclesial. Bueno, nos habla también de la importancia del número 100, 29 y 100. Nos habla también en el 101 de la Biblia, padre de la Iglesia, el magisterio. En el 102 también habla de la antropología cristiana, ciencias humanas, no me detengo en eso. Y pasamos a lo que es la formación permanente de las YACOS. Es decir, también aquí algunas indicaciones y poder subrayar algunas cositas. Nos da en primer lugar el fundamento de la formación permanente. ¿De qué se trata? Dice, en que se fundamenta, es una exigencia de corresponder a la vocación recibida cada vez más plenamente. ¿Ven? Si no que ya me consagré, ya, como en el sacerdote, ya me ordenaron y ya está todo hecho. No, tengo que crecer en esa configuración con Cristo, en esa vivencia de la vocación de manera cada vez más plena. ¿Ven? Cada vez más, cada vez mejor, cada vez más plena. De corresponder a esa vocación que he recibido, sin mérito mío, pero que la he recibido de una manera cada vez más plena. Este es el fundamento. Por tanto, ayudarme a crecer en la vivencia de mi vocación. De eso se trata. Y puedo estar en función de eso. Ahora, esto pide, esta vocación pide disponibilidad constante para aprender de la experiencia. Ya lo hemos visto antes, por tanto no voy a insistir más en ello, pero disponibilidad constante para aprender de la experiencia. No vas a decir, yo tengo mucha experiencia, ya me lo sé todo. No, estoy aprendiendo constantemente. Disposición para dejarse conducir por el espíritu. Es los criterios de discernimiento espiritual, de docilidad al Espíritu Santo, que no basta con haber leído un manual. Esto se tiene que aprender y profundizar constantemente. Dejarse conducir por el Espíritu. Repito que cada etapa de la vida es nueva, diferente. Proyectar a la luz del Evangelio cada fase de la vida. No es lo mismo de los 30, que los 40, que los 60, que los 80. Cada etapa tiene sus características, tiene sus exigencias, y yo tengo que ir procurando proyectar cada etapa desde la luz del Evangelio. También la formación es para dar razón de la esperanza ante la cultura contemporánea. Estamos en el mundo, tenemos un apostolado. Saber dar respuesta. Y me refiero ya no solamente a preguntas que puedan, sino saber dar el sentido último que está viviendo la gente, saber dar respuestas, claves, iluminación, etc. Y abarca todas las dimensiones de la vida. El número 108, no insisto más en esto porque ya salió anteriormente, todas las dimensiones de la vida. Esta formación exige 4 características que ponen también aquí, que son humildad. Obviamente, sin humildad uno no puede dejarse formar. Humildad significa que hay muchas cosas que desconozco, que hay mucho que me queda por aprender, pero repito, no solamente en el plano intelectual, que hay mucho que me queda por madurar, que hay mucho que me queda por crecer espiritualmente, que hay mucho por crecer en las virtudes, etcétera, etcétera. Humildad. Y
humildad también ante la iglesia que me forma, ante las personas que la iglesia pone para mi formación, disponibilidad a aprender de quien sea, pero particularmente de aquellos que la iglesia ha puesto como formadores. Indica también o implica también atención, ¿no? Estar atentas, poner los 5 sentidos. Inteligencia no es algo, bueno, pues pasivo, rutinario, que pone en juego propia inteligencia y la creatividad. Bueno, si Dios quiere, en su momento elaboraremos el plan de formación, bueno, pues ahí hay que poner creatividad, no solamente en elaborar el plan, sino en todo el desarrollo de la formación. Y aquí, por favor, sugieran. Hay que discernir si tu sugerencia es válida o no para este momento, o muy bien, pero no dejen de sugerir, sean creativas, por favor. Bien. Entonces, esta formación permanente mira o tiende a ofrecer herramientas para, otra vez, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Comprender de manera cada vez más profunda el carisma virginal. Pues, yo llevo más de 40 años como sacerdote. No puedo decir que comprendo perfectamente lo que es el sacerdocio. Es un misterio. Pues la virginidad es un misterio. Entonces no basta con que te hayas leído un libro, sino que es ir entendiendo cada vez más, de manera, otra vez, cada vez más, en este caso cada vez más profunda, el carisma virginal. Comprender. Desde los del Espíritu Santo, también con la ayuda de lectura, reflexiones, etcétera, comprender. Favorecer también la integración de la vivencia en la entrega total al Señor. O sea, en el fondo, me entregué el día de la consagración, sí, pero posiblemente me quedan todavía muchas áreas de mi vida por entregar. Como voy avanzando en una integración, más aspectos de mi vida en la entrega total al Señor, hasta que llegue a ser total, que a última hora será en el momento de la muerte. Y sostener el compromiso de vivir la responsabilidad de la consagración. Es un compromiso y una responsabilidad que debe ser sostenido. A eso mira también la formación permanente.